Una imagen que supuestamente muestra la captura de pantalla del periódico El Universal, con la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político a su par venezolano, ha sido compartida más de 3.900 veces en redes sociales desde el 30 de abril pasado. Sin embargo, el medio afirmó a la AFP que nunca publicó esa nota, mientras que la Cancillería mexicana ha descartado dar asilo a cualquier miembro del gobierno venezolano. AMLO ofrece asilo político a Nicolás Maduro, ante golpe de Estado, se lee como el título de una supuesta nota atribuida a El Universal. La imagen aparenta ser una captura de pantalla de la versión del periódico para teléfonos móviles. La imagen circula en Facebook y Twitter desde el 30 de abril, día en que el líder opositor venezolano Juan Guaidó encabezó una fallida insurrección militar para derrocar a Maduro, movimiento calificado por él como golpe de Estado. Realizando una búsqueda en el sitio del periódico, el equipo de verificación de la AFP no encontró alguna noticia con dicho titular o que estuviera ilustrada con la misma imagen. El titular tiene hasta el final un puntito que nosotros por cuestión de estilo no usamos. Es un montaje. La fecha también se ve distinta y se ve que lo editaron sobre una nota nuestra de preguntas y respuestas para explicar la crisis en Venezuela, explicó a la AFP Mario Dorantes, coordinador de contenido en línea de El Universal. AFP Factual analizó la imagen y notó las siguientes inconsistencias con los contenidos reales de El Universal en su aplicación para celulares: 1. El punto final, 2. El orden de la fecha y la hora debajo del título, 3. El nombre de la sección solo aparece en la página principal, no cuando se da clic a la nota. Dorantes agregó que el 30 de abril él y su equipo de trabajo se percataron de la imagen falsa cuando fue publicada como respuesta a un tuit de la Cancillería mexicana donde se expresaba su preocupación por la posible escalada de violencia en Venezuela. Como no circuló demasiado la imagen ese día, decidimos no hacer una especie de desmentido, agregó. Horas después del llamado de Guaidó la madrugada del 30 de abril, López Obrador fue cuestionado sobre la postura de México ante los hechos en curso en Venezuela. Es muy clara nuestra postura, sostuvo el mandatario mexicano. No intervenir en estos casos. Semanas antes, el 4 de abril, en la habitual conferencia de prensa matutina de López Obrador, un reportero le preguntó si había una posibilidad de que Nicolás Maduro tuviera asilo político en México si lo solicitara. Nosotros hemos sido lo suficientemente claros, ya hasta parezco disco rayado de estar repitiendo y recordando lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución: no intervención. Autodeterminación de los pueblos. Punto. No nos metemos con lo de Venezuela porque queremos mantener la política exterior de México que señala o que establece la Constitución. Eso es todo, contestó. En marzo de 2019 la Cancillería mexicana, a través de un comunicado, aseguró que entre las pláticas que mantenía con Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela no se había planteado dar asilo a algún miembro del gobierno de Nicolás Maduro. La AFP solicitó una entrevista con la Cancillería para actualizar dicho posicionamiento, pero no ha recibido respuesta a la fecha. El periódico mexicano El Universal, por lo tanto, no publicó ninguna nota afirmando que López Obrador dio asilo político a Nicolás Maduro.